Buenas. En este caso vamos a hablar de los ejercicios que tienen que diseñar en segundo año. En los anteriores videos estuvimos hablando justamente del módulo y de qué se puede hacer a partir de un módulo. En este caso pueden ser figuras geométricas. Yo lo que hice fue determinarme 3 figuras geométricas. Esto que ven ahí son los dibujitos de un cuaderno que tengo, es lo que les voy a mostrar. Entonces, las figuras geométricas que yo elegí fue un círculo, un triángulo y un rectángulo. ¿Bien? En el círculo, triángulo, rectángulo, yo lo que hice fue justamente estas combinaciones. Inicialmente empecé por estos diseños un poco más simples, donde se ve la figura entera, jugando una superpuesta, otra tangente, una que queda sobre otra, repitiendo una figura, mezclándolas, ¿sí? Y una vez que tenía hecha la primera combinación de formas, fui como componiendo y basándome en eso y generando supermódulos y submódulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primero enlacé todas las figuras y lo que hice fue obtener como esa lágrima con un rectángulo. En el segundo, que parecía un macaquito, terminó pareciéndose un peine, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces yo lo que iba haciendo era, a medida que generaba un paso con el siguiente, hacía una pequeña variación. Al ir generando esas variaciones, yo ya le fui encontrando como un poco más de forma de pieza, ¿no? Esto no es nada que construya ni vaya a construir, o quizás sí. Entonces, por ejemplo, si yo me baso en estas, como me quedaron al final, en una me sonó a que podía ser un diseño de eslabón, en otra un diseño como de medalla, o de caravanas, o de cadena, ¿bien? O en esta, por ejemplo, que puede ser como una caravana, ¿sí? Esto es basándonos en esas formas iniciales. En la otra página es exactamente lo mismo, pero en realidad más bien centrándome en una figura y repitiendo la misma, ¿no? Repitiendo el triángulo, repitiendo el círculo, repitiendo el rectángulo, o ya también combinándolos, las repeticiones con otras formas. Entonces, a partir de eso, lo que empecé a hacer fue, bien, de vuelta, combinarlo, tocarlo, superponer una figura con otra, generar que una superposición sea un hueco, o una superposición de capas, o generar una figura nueva para generar un submódulo. Y además de eso empecé a determinar también texturas, ¿no? ¿Qué puede ser una textura? ¿Qué puede tener una piedra? ¿Qué puede ser un enlace de una parte con otra? ¿Bien? Y una vez que tenía eso empecé a determinar qué me podía servir como una pieza. Bueno, por ejemplo, en este primero me gustó que podía ser como un pequeño módulo de un colgante. Y en el segundo me gustó que podía ser un diseño, como de dije o de caravana. Bien, entonces, a partir de esto, nosotros lo que vamos a hacer es diseñar las piezas que tenemos que hacer en el año. Ustedes en el año tienen un montón de piezas determinadas que las tienen que hacer tal cual está el programa. Hay otras que las pueden diseñar. Esas que pueden diseñar son el colgante plano, el colgante embutido, unas caravanas con movimiento, una pieza totalmente libre que ustedes pueden elegir y un prendedor embutido y cincelado. El colgante plano tiene que tener calado, alambre, torneado, engarce, pátina y textura. No quiere decir que tenga que tener todas esas cosas. Puede tener unas y otras no, pero algunas debe tener. En el segundo, que es el embutido, el colgante embutido, son las mismas condiciones que el primero. La diferencia es que en realidad puede ser, en lugar de ser un colgante, uno de los dos yo lo puedo determinar que sea el juego, que sea una caravana, que sean caravanas, o que sea una pulsera, un pedazo de una esclava, algún detalle, ¿se entiende? Pueden ser los dos de el mismo estilo, uno embutido, otro plano, y uno que sea caravanas, esclavas, y el otro que sea un colgante. El tercero eran las caravanas con movimiento. Las caravanas con movimiento se van a determinar, según lo que me dijo Javier, a partir del sistema de Charnera. Entonces,
bien, pensar dónde se puede mover esa pieza. Si yo tengo esos módulos, ¿dónde se puede mover? La pieza libre es una pieza que, además de que ustedes van a determinar qué puede ser, si son caravanas, colgante, un dije, un broche, una hebilla o lo que quieran, puede ser totalmente libre, tienen que incluir algún material que no sea habitual o que sea reciclado, ¿sí? Algo que no es normal que utilicemos en el taller. Para eso vamos a hacer una investigación. Quizá para hacer esta pieza nos conviene más esperar al tercer proceso de diseño que vamos a hacer, que es a partir de algo que ya existe creado por el ser humano. El último, que era el diseño del prendedor embutido y cincelado, ese va a quedar más adelante porque ese lo va a trabajar Javier en el taller con el hermano que es cincelador, ¿sí? Entonces, por lo pronto, este es el trabajito, ir jugando con formas y ir pensando, bueno, si tengo que hacer esas piezas y tengo que generar una colección, si quiero, con esas piezas, ¿no? ¿Cómo podrían ser? Un prendedor embutido, un colgante embutido, caravanas, un broche, todo lo que a ustedes les gustaría generar. ¿Bien? Nos vemos.